Pero ya empezaron la transmisión. Sí. Compartimos el link. Ya. Sí. ¿Qué acá? ¿Cómo sería? Para compartir. Pues ahí se está Listo. escuchando. ¿Para compartir el link? Sí. Administrar enlaces, ¿será? Listo, ya lo tengo. No, no hay, no hay. No, yo creo que más bien desde otro. O desde la Facebook. página, sí. Pero entonces, o sea, ahí se transmite. Ya está transmitiendo. No, no vayan a generar otro. Empieza a generar otro, llenar otro. Se escucharon nuestros dos. ¿Cómo? Se escucharon nuestros dos. Voy a activar las mesas. ¿Qué me parece? Yo no escucho la voz de Pascual. Se escucha la mía. Está bien. Sí, ahí tiene todo. Hasta la Ese se va a escuchar al rato. Y si hablamos de la... Yo creo que igual va a tocar bajarle a la música. Sí, Carol, se le puede bajar a la música. Yo creo que se escucha aún así hablando. ¿Sí? ¿Así? Si debemos hacer igual no le estorba y si funciona. El del profe sí está alumbrando así. Igual hablando duro, yo creo. Sí, ahí sale. Hay una nota para... Haz una para... Sí, sí, sí. Espérate, esta misma. Es más fácil. Sí, claro, eso que va rayando. Eso no sé si es algo que gusta mucho. Mira, sí, lo ponemos listo.
a ver, no sé, ingeniero. De la transmisión. Pues ya a mí me da miedo cagar ruido. Ay, igual está, me lo he echado. Sí, listo. Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este ejercicio que nos hemos planteado de unos conversatorios. Pues pensamos con esa palabra más que foro u otra, pues pensando en que habrá la posibilidad de conversar, de dialogar, de hablar entre iguales, de hacerlo de manera despreocupada, en la medida en la que no implica pues como una rigidez o aquí un concurso de ego, saber quién sabe más, sino más bien para compartir esos saberes que cada uno tiene. La idea es que este sea el primero de muchos sobre otros temas. Es una idea que se le ocurrió a Carol un día de los Chavarro. Y bueno, hablamos, mi nombre es Anael Zamaya, por si no me conocen. Hablamos y pues empezamos con esta intención. La idea es poderlo hacer cada 15 días y abordar otros temas. Hoy queremos hablar sobre la música en el Guainía, la música pensada como una experiencia social, como algo que no está en el aire, que está dado, que está hecho, sino algo que hemos venido construyendo, que han venido construyendo muchas personas, que no llega solamente con Occidente, con el blanco, con el color ojos, como se dice acá en el territorio, sino que también habían unas dinámicas que estaban acá y que en la medida en la que se ha crecido, se ha aumentado el contacto con Occidente, ha generado unos sincretismos. ¿Sí? Tenemos hoy acá dos amigos, dos personas pues, ya muy reconocidas en el departamento, que son Isidro Fernández, es un profesor de toda la vida de música, también tiene unas experiencias con música indígena, y Pascual, que es productor musical, ingeniero de sonido. Entonces, bueno, empecemos. Lo primero, pues, quisiera pedir al profesor Isidro pues, que nos contara quién es Isidro Fernández, qué ha hecho en el Guainía. Bueno, ya es mi nombre, ¿no? Profe Isidro. Yo ya llevo 36 años aquí en el departamento. Inicié lógicamente en la Casa de la Cultura como músico, como profe de música, y ahí se ha hecho varios trabajos importantes. Gracias a la gestión en ese tiempo de la administración y todo eso, se logró estudiar un poco más, porque eso era importante, pero en realidad creo que lo más importante es la investigación que se ha hecho durante este tiempo. He tenido la oportunidad de viajar todo el departamento, conocer todos los rincones del departamento, conocer muchos saberes. Los saberes para nosotros o para mí es fundamental, porque ellos son los que en realidad tienen la música tradicional como una base fundamental, como un patrimonio cultural de nuestro departamento. El conocer el yapurutú, el mamaco, el carrito, el cachovenado, el picure, el conocer esos ritmos, el por qué lo hacen, porque no hacen la música como normalmente se hace en el occidente, sino que ellos hacen la música desde el sentir, desde la cosmovisión indígena, porque significa algo muy importante para ellos. Interpretar el yapurutú no es como ponerse un saxofón e interpretar un saxofón o un piano, no. Ellos hacen la música desde lo que sienten desde la selva, desde los sonidos de la selva, desde lo que ellos, la información que les da la selva para vivir día tras día. Entonces, pues Isidro Fernández, pues precisamente soy licenciado en música, y pues he tenido la oportunidad de tener varios procesos musicales, he tenido la oportunidad de crear varias bandas sinfónicas, y pues seguir adelante con este proceso, tanto en la investigación como en la formación. Listo, profe, muchas gracias. Pascual, presentémonos también. Buenas noches, mi nombre es Pascual Agudelo, soy de la ciudad de Medellín. Llegué en Iria en el año 2015, hace poco más de 10 años, a trabajar en el SENA. Yo trabajaba en Medellín con un programa de producción radio digital, en un proyecto llamado LAZO, Laboratorios Sociales de Emprendimiento Cultural, liderado por el Ministerio de Cultura, SENA y las alcaldías municipales de 20 municipios. Debido a ese programa, me traen al territorio a dar un curso complementario de 2 meses, y esos 2 meses se me convirtieron ya en 10 años y contando, trabajando
música, principalmente todo lo que tiene que ver con géneros alternativos y mucha investigación sobre las músicas tradicionales de la región. Listo, Caspar, muchas gracias. Bueno, el profe se nos adelantó un poquito a la... Tenemos unas preguntitas, pero son más bien como para picarnos la lengua, más que para pensarnos en un interrogatorio. Se nos adelantó un poquito, profe. La primera pregunta que queríamos como abordar es ¿qué hay en el territorio, qué ha habido antes de esa llegada al occidente en términos de música indígena, de sonidos, de musicalidad? Bueno, desde la trayectoria que he tenido la oportunidad de la Casa de la Cultura en el 89, en el 90, pues tuve la posibilidad de ir a Piedra Alta, que es la última comunidad en ese tiempo, desde la etnia Puinave, que practicaban el Yapurutú, practicaban el Gaucurí, sus fiestas, así como en el llano se les dice parlando llanero, aquí se les dice Gaucurí. Y entonces eran las fiestas que hacían en las casas del saber. Yo hago parte del Museo Comunitario de Coindía, en el punto, y los invito a ir a ver para que vayan y lo visiten. Es un museo, en este caso está en Tierra Alta, resguardo indígena Curripaco, y allí tenemos una exploración de músicas tradicionales desde el contexto también occidental, en donde podemos apreciar los avances de la música desde el contexto, desde la historia. Ahí tenemos unas láminas muy importantes de la etnia Puinave, en donde los Agapito, que son originales aquí en Inírida, la familia Agapito, inclusive ha sido muy homenajeada, hay varios salones al nombre de ellos, los Agapito, y ellos hacían esas fiestas, pero pues en este momento era la última comunidad Puinave que hacía música tradicional, que ya no la hace. Y por el lado de Guaviare, en Laguna Colorada, Laguna Negra, allí eran los curripacos los que hacían también ese tipo de danzas. Tristemente ya no lo hacen. En este momento las danzas y las músicas que hay desde lo tradicional vienen de Bopé, y vienen de los Sicuanis, vienen desde otras culturas. Pero pues ya como las etnias originarias, que son la Puinave y la Curripaca, ya no trabajan en esta parte musical como lo hacen de muchos los pueblos. Entonces desde la historia hablamos de que la cosmovisión de ellos es siempre mirar lo que muestra la vida de la selva, el cantar de las aves, el sonido de las aguas, el cambio de clima. Ellos lo hacían desde ese punto de vista y hacían sus músicas en ese homenaje. Por ejemplo, uno de los puntos que tenemos en el museo es la pintura Querrabi, que es una pintura muy importante que representa los símbolos, patrimonio documental, que en este momento, pues aquí como Inírida o como el departamento no tiene unos escritos como el resto de otros departamentos, pero a través de los petroglifos que están en este momento en las diferentes piedras, hablamos del escudo guayanés, por estos lados, ahí hay unos escritos. Entonces esas pinturas Querrabi eran los que hacían ellos para cuando hacían estas fiestas, que hacían sus tradiciones. Un ejemplo que nosotros damos es aquella mujer que les llega la primera vez la menstruación, pues hacen una ceremonia, o la subienda de pescado, hacen otra ceremonia, o que hay abundancia de tal planta, ahí hay una fiesta, pero ellos siempre lo hacían desde el sentir, o lo hacen desde el sentir. Bueno, ya aquí en el departamento no lo hacen. Y pues desde la investigación tradicional, ya después en la Casa de la Cultura, había un señor que se llamaba Carlos Prada, saxofonista, fue el primer músico, uno de los primeros músicos. Estaba Jorge Gámez, estaba Omar Oliveros, estaba el Simeón Arias, que era el director de la Casa de la Cultura, cuando la Casa de la Cultura existía ahí al frente, ahí en el Colegio Galán. Esa era la primera Casa de la Cultura, era la primera emisora, teníamos la primera emisora, y desde ahí comenzamos a hacer formación musical, y pues se hizo la primera banda. La banda se hicieron con todos los integrantes de la banda
eran étnicos, Gerald, Escuripaco, Tuyabe, y tuvimos la oportunidad de ir a la primera vez a Paipa. Entonces no podíamos llegar con un porro, una cumbia a un pasillo, no, o sea, no podía, teníamos que llegar con música tradicional. Hicimos el trabajo de ese fluir. Como llegaron en cuanto Claro. la paisa haciendo el... Sí, no tiene sentido. ¿Y cómo íbamos a competir con unas bandas sinfónicas en Paipa, que son las mejores bandas del país? Llevando un porro o un pasillo, teníamos que llevar música indígena. Cuando llegaron el de uy, y fue pues una novedad, los chicos tenían, el mayor tenía como 20 años, y él vaya a tener una experiencia, y así poco a poco, con otros clientes y con otros procesos, bandas y con el músico que han estado sobresaliendo. Tengo el privilegio de tener varios acá, varios músicos que han estado en estos procesos y que pues de una u otra manera no es tanto la música sino el proyecto de vida, porque la música es disciplina, porque la música es orden, porque la música es compromiso, porque la música es una misión. Un músico para ser músico tiene que dedicarle mucho tiempo, ser responsable en todos los sentidos y pues se han hecho todos estos procesos desde lo musical. Creo que se nos adelantó un poco. Bueno, como... No, porque no vas a comprar. No, mentira. En el mismo sentido, ¿no? De seguir con primero plantear como un panorama, bueno, qué hay acá, qué ha habido, ¿cierto? Preguntarle a Pascual. En la previa a este ejercicio hablábamos de que usted ha hecho unos registros de audio, de música tradicional, de unos sonidos, digamos, que anteceden en el territorio a la llegada de do, re, mi, fa, sol y los instrumentos pues, que conocemos, guitarras y demás. En esos sonidos que usted está explorando ahorita, ¿qué hay de semejante, qué hay de similar o cómo se enlaza eso con la experiencia occidental? Antes de llegar hasta allá, también como pensando en esa, en lo que preguntabas de qué había antes, o sea, la música y el sonido es una expresión inherente del ser humano, igual que las artes, en todo su desarrollo. Y la Amazonía se ha caracterizado principalmente por la utilización de los elementos del entorno para comunicarse a través del sonido, no solamente digamos comunicarse, sino también podríamos decirlo georreferenciarse, ¿sí? Entonces, a partir de esas necesidades de las comunidades en la Amazonía, también se genera un desarrollo a partir de la música. Entonces, las semillas, utilización de semillas para construir con orificios, instrumentos de viento, con los cuales podían ubicarse en el monte, ¿sí? Saber a qué distancia estaban unos de los otros, la comunicación por medio de los palos huecos, ¿sí? Entonces, había puesto la utilización de ese entorno para crear música, ¿cierto? Y ya de ahí se vuelve la música un tema ritual, ¿sí? La música en la Amazonía no está desligada de toda esa cosmovisión, como lo dice el propio Isidro, ¿sí? Va ligado directamente a las danzas, ¿sí? A las celebraciones, como decía el propio ritual de la menarquia, que es la primera menstruación de la mujer, el ritual del murciélago, los dabucuris, que son intercambios de alimentos, también se habla de intercambio de carnes rojas por carnes blancas, que también se pueden traducir como en los procesos de filiación entre las etnias, ¿sí? Quienes se pueden mezclar con quienes, ¿sí? Para no incurrir en que me estoy casando con mi primo. Entonces hay todo un ritual a través de la sonoridad, ¿sí? La sonoridad es muy importante en todos los rituales. Siempre que vas a una celebración está música y la danza. Es un matrimonio, siempre están ahí en conjunto. Entonces viene la interacción con todos esos elementos del entorno, ¿cierto? Los palos de maíz, que son con los que se hacen las flautas, las semillas, y a partir de ahí se genera todo un entorno cultural y digamos que musical, pero ellos no lo piensan, no se pensaba desde
esto es música, vamos a hacer una composición musical, no, simplemente era un tema de una interpretación, de un momento, de una emoción, y eso es lo bonito de la música tradicional, que no tiene una partitura. Tú puedes escuchar la misma canción que ellos interpretan 10 veces y las 10 veces suena diferente, ¿sí? Porque no hay como un libreto preestablecido, sino que depende mucho del momento, del estado de la música en la cual se encuentre la maloca en esa fiesta. ¿Y eso que encontraste? Entonces Ahí ahí conectado, ya- que puedas decir, ah, bueno, ya tenemos en común esto. Claro, ya después en el territorio hay muy pocos estudios referente a la notación de la musicalización en términos occidentales. Lo que mencionaba creo que ahorita de Piedra Alta, hay un libro que es un antropólogo de la Universidad de los Andes en 1994, donde registró algunas de las canciones de esa etnia Winnar. Lo bonito es que esa historia, ese libro se conecta con una historia anterior de una cineasta que se llama Gloria Triana, que en el año 1985 hizo un documental acá en el territorio que se llama Cerro Nariz. Y Cerro Nariz, la aldea proscripta, cuenta la historia precisamente de esa última comunidad Winare antes de su proceso de evangelización. Como la gran mayoría saben, pues Sofía Müller fue una misionera estadounidense que evangelizó la mayoría de las etnias propias del territorio, que son los Turripacos y los Suinames. Entonces, esa película de Triana muestra esa última aldea en ese proceso de adoptar la evangelización y mantener todavía sus tradiciones y sus costumbres. Entonces, eso fue en el 85. Y en el 94 se hace este estudio, un estudio antropológico, donde se realizan algunas de las canciones que quedan ahí. Se han podido notar que los instrumentos tradicionales de acá no tienen una notación musical como la gran mayoría de los de Occidente, sino que eso depende mucho de su tamaño, de su diámetro, temas de la afinación como tal, ¿sí? Entonces, sí hay unas medidas estándares en cuanto a la construcción de algunos instrumentos, pero eso es mediante sobre esa misma tonalidad musical, por decirlo así. Dentro de lo que hemos podido observar, algo muy valioso es el tema de la improvisación, ¿sí? Hay una improvisación constante sobre las obras que ellos interpretan, cuando hacen la canción para el lancero, ¿sí? Cuando hacen la danza del samuro, y va muy ligado a la emoción del momento, va muy ligado como a esa emoción. Entonces es muy bonito porque se asemeja también a otros géneros que también utilizan mucho la improvisación y el repentismo dentro de sus obras, ¿sí? Como el jazz, por ejemplo, el rap también. Entonces hay una semejanza sobre eso. Lo que se ha podido encontrar en este momento en el territorio es principalmente de la etnia cubeo. Sí, la etnia cubeo realmente ellos vienen desde el lado del Baupés. Son como la única etnia que todavía practica sus rituales, sus dabucuís, todavía toman chicha, ¿sí? Se emborrachan, no tienen una creencia religiosa tan fuerte como otras etnias, y por eso mismo pues todavía logran mantener y preservar sus pinturas, sus trajes tradicionales, entre otras cosas que otras etnias ya no. Hay un elemento clave que es el proceso de evangelización, ¿no? Que el de, como decías ahorita, de las etnias de acá es más por pues, la corriente protestante, digamos lo que aquí llamamos evangélicos, que es cuando la familia que sataniza, ¿no? Sataniza la música, sataniza el consumo de chicha y otras sustancias, y mientras que la evangelización del Baupés, que es donde viene la mayoría de los cubeos, es católica, de origen católico, y no hay una satanización tan fuerte de esas otras partes, entonces como que coexisten más las tradiciones. Yo no sé si ustedes han visto, pero yo lo vi una vez y me pareció muy interesante, y era un grupo cubeo de Concordia, me imagino, de Platanilla, bailando
una danza tradicional en la iglesia de Maús. Entonces uno ve cómo con un ritual católico que es la misa, hay otro ritual que en esencia debería ser religioso o espiritual por lo menos, y esta es como con la música, digamos, desprovisto de esa religiosidad propia, ¿no? Sino que ha hecho un sincronismo, un sincretismo, perdón. En Magdalena también sucede con los Piaroa, también están con los católicos, y es muy distinto pues, el tema de abordar las tradiciones desde esas dos miradas religiosas. Pero bueno, sí, no lo que estábamos. De las experiencias musicales, vamos dando pasitos. Vemos esa llegada al occidente con músicos de otras regiones del país, con otros instrumentos, con otros sonidos. Usted que es de los precursores de todo ese proceso acá en el departamento. ¿Qué experiencias usted, digamos, considera que han sido como las más significativas, que hayan podido ayudar a lavar ese camino? Bueno, el proceso musical inicia un punto importante. Hubo un tiempo en donde la música llanera era como las músicas tradicionales de aquí del departamento. Solo era música llanera, no les gusta, o sea, ellos prefieren únicamente un reggaetón, sus músicas, y no quiere decir que sea malo, simplemente no se negocian porque se trabaja música desde la tradición, ¿no? Desde la música del carrizo, del chapultú. Entonces ellos casi no les gusta, pero el ejercicio que está haciendo Pascual y muchos ahorita en la actualidad ha sido muy importante, ¿no? Porque buscan que la música tradicional sea una creación o innovación. Se sale ya de lo ritual, de lo espiritual, sino que se vuelve cultural, que es muy importante. La parte cultural es las mezclas de integrar estos ritmos modernos, incluirles instrumentos tradicionales, que eso es fundamental. Por eso nosotros, como cuando estuvimos con la banda El Paipa, la tercera banda que se pudo lograr hacer, que fue la del Colegio de la Primavera, llevábamos música, y como dice Pascual, nosotros no llevamos solamente músicos, sino llevamos danzarinos, porque ese es un complemento. Entonces iban las danzas y nosotros interpretábamos, pero interpretábamos el chicacholenado, el carrizo, una composición que yo hice, que es el Cantar de los Afros, que es una investigación desde la etnia Pinave en Piedra Alta, y basado a esa obra pudimos llevar, pues fuimos ganadores, en ese tiempo fuimos ganadores. La gente le gustó mucho eso, había mucha gente en ese tiempo aplaudiendo, porque era la primera banda que tenía ese tipo de ejercicio. El Baupés sí llevaba banda, el Guaviare llevaba banda, pero hacían música normal, sus porros, sus cumbias, sus cosas, pero nosotros llevábamos música tradicional y le ubicamos todos instrumentos tradicionales y ritmos tradicionales desde la investigación, pero sí es creación e innovación. ¿Cuál era el ejercicio? Que las nuevas generaciones amaran la música y no la vieran así como, porque tristemente no es muy llamativa. O sea, usted ve un carrizo tradicional, muchos de los chicos salen y se van, porque no entienden el por qué ellos hacen la música, porque ellos no lo hacen para que lo vean, sino que ellos lo hacen porque representa algo muy importante en la vida de ellos. Entonces, pero los jóvenes no entienden nada aparte, y eso es lo que estamos haciendo una vez más desde el Museo Comunitario, que los jóvenes tengan esa identidad propia, que así como la gastronomía, porque usted ve a un niño de 5 años y le comiendo maraca, tomando la maraca, y el ajicero, y eso, de la misma forma debería ser la danza y la música, la artesanía. Entonces, la innovación de las experiencias que hemos tenido, que a través de los procesos de los diferentes colegios ya hay nuevos chicos que en este momento ya son adultos, ya no los reconozco, ya son, y están haciendo música, y están siguiendo ese legado, y están haciendo nuevas cosas que son importantes para que más adelante estas músicas, tristemente, si usted mira en el nivel del país y averigua algo, no lo van a encontrar muy fácil, va a ser un poquito lo que encuentran.
Entonces, yo sé que las nuevas generaciones de los músicos nuevos van a seguir creando música tradicional con ese enfoque. Por ejemplo, el ejercicio que cuando llegó Pascual fue muy importante porque a él le gusta mucho su música, desde el reggae, de todo ese tipo, pero el incluir las músicas tradicionales allí es importante porque los chicos tienen. Tuve la oportunidad de tener un australiano hace 4 días allá en la Coposada Caraná. En este momento teníamos allí, valga la redundancia, la publicidad. Un australiano, y estamos hablando de estos temas, un conversatorio, y resultó que él toca el yurupari. El yurupari es un instrumento súper espiritual, no lo puede tocar cualquiera, es muy allí muy guardado por los sabedores. Pero allá en Australia lo hacen y hacen pura música rock y muy chévere. Acá tengo otros videos que él me mostró y cómo tocaba el yurupari y hacía un contexto muy bonito. Entonces nosotros decíamos, y tienen un nuevo, como la misma música, pero como algunos, saber que en otro país hacen la misma música que hacen acá y que allá ya creció. Entonces eso es lo que se quiere desde ahora. Eso nos lleva como a otro tema que les hace empezar a hilar y es cómo hacer, eso que usted menciona con tristeza, ¿no? De si está pasando, se siente como que los jóvenes no hay esa conexión, a diferencia que pasa con la gastronomía. Creo que fue con usted que lo hablamos, que era que con la comida, no sé, los que son mayores se acuerdan que antes que uno lo pillaran comiendo mañoco o que uno le era pescado, daba pena, y uno se escondía y uno comía por allá calladito y se lavaba para que no se dieran cuenta que lo comía mañoco o tomaba alicero, pues. Y eso fue cambiando y se generó una especie de reivindicación de la gastronomía local, ¿no? Ahora llega un turista y lo primero que hace el anfitrión es llevarlo para comer la que toma, que puede manejar con gustar y hay como un orgullo con eso, ¿sí? Digamos que, ¿cómo lograr, por ejemplo, que con la música pasara eso? ¿Sí? No sea de educación, de producción, ¿qué apuestas hay? ¿Qué luces hay en el camino? Pero, a ver, tú la pones por circulación, por formación, por donde quiera. Bueno, yo creo que es importante, si hablamos desde la parte formativa, creo que hay que hacer una división muy clara que es la educación formal y educación no formal. ¿Sí? Digamos que la educación formal, ahorita hay un logro importantísimo que es la ley que sancionó el 2 de diciembre, es para el aula, ley que ya lleva, digamos, de manera obligatoria como un derecho la música y las artes a las instituciones. Entonces es fundamental porque pues la música es un lenguaje que le permite al ser humano conectar una cantidad de partes, o sea, canales de emisores, conectar varios hemisferios del cerebro, ciclos de concentración. Entonces por ese lado pues es algo fundamental que en la educación pueda haber procesos musicales, ¿cierto? Y artísticos que para las personas lo puedan vivir. Y desde la educación no formal ya eso es otro cuento, porque yo creo que la educación no formal va más dirigida a las personas que quieren ya como tal dedicarse a la música como tal, ¿sí? O sea, como que ya tienen una pasión y un gusto que va un poco más allá, que lo quieren desarrollar. En ese orden de ideas, hablando desde ese lado como de la educación formal, cómo se interesan estos pelados por lo propio. Eso es un proceso largo y complejo porque la identidad, para mí la identidad no surge desde afuera. Sí, eso no es como, venga, ¿y usted qué es? No sé qué, ¿por qué no hace tal cosa y tal otra? Eso tiene que nacer a uno realmente desde adentro y realmente haya algo que usted quiera mostrar. Entonces, dentro de eso, hablando ya de producción, pues yo meto un poco ahí la parte de creación. La creación es algo fundamental en el arte que hasta hace muy poco se está comenzando a ver acá en el territorio de Guaní. ¿Sí? Lo que yo veo desde antes es que había muchos intérpretes, que había unos autores que hicieron unas obras muy bacanas,
que les contaba usted el profe, significativo el territorio, los dos álbumes de etnia, ¿sí? Creo que estaba el tío Bigotes, estaba la familia Sepúlveda, que también tenían su agrupación, y lograron hacer unas canciones muy buenas que la gente todavía recuerda, el tema que Rema Simón, la Curripaca, ¿sí? Entonces creo que esas dos obras en general marcaron el territorio y son obras que la gente recuerda muchísimo, pero eso fue hace más de 20 años que sucedió, ¿sí? Entonces en ese tema de la creación, cuando se empieza a explorar la creación es donde los artistas se empiezan a dar cuenta que cuando van a competir con alguien más no puede ser igual al otro, tienes que tener algo que te identifique, que te diferencie, que te haga ver que vos sos Pepito Pérez, el que hace la música tal, ¿sí? Porque hay muchísima gente en ese medio que quiere subir, sobre todo por la globalización, esta era en la que vivimos, todo muy inmediato, entonces todos quieren lograr las cosas sin el proceso. Lamentablemente, hablando de esa parte no formal, hay que hablar de la industria. Y la industria te empuja ¿a qué? A que todo es fácil, a que todo es inmediato. Y esa misma industria lo que nos muestra hoy en día es que el talento no es necesario, no es importante. ¿Sí? Es más importante el dinero, el recurso, el músculo financiero que realmente tener talento. ¿Por qué? Porque pues la era digital te permite corregir cosas que antes no sucedían. A principios de 1900, cuando se grababan en los vinilos para este tipo de máquinas, los tornamesas, era muy costoso, se grababa de una manera donde no se podía repetir mucho, entonces los músicos tenían un nivel artístico muy alto. Hoy en día no, hoy en día vos ves gente que gana millones y no sabe cantar realmente, ¿sí? Entonces cuando hay dinero por medio, pues entonces la industria va jugando y es fácil meterse en ella, pero cuando querés llegar hasta allá y no tenés dinero, entonces la creatividad es la herramienta principal para poder. ¿Y qué es? Mostrar que tenés algo que te diferencia del resto, que tenés algo distinto que contar. Y ese proceso, hasta ahora, muchos artistas de la región, algunos se están como dando cuenta, y lastimosamente se han dado cuenta, no por la misma región, sino por la gente de afuera. Porque afuera, digamos que la gente valora mucho más lo que hay acá que nosotros mismos, que muchas veces estamos en el territorio. Entonces es complejo cuando todavía se presentan temas, yo lo denomino como bullying étnico, ¿sí? Cuando todavía se ve que hay discriminación hacia grupos étnicos, ¿sí? todavía se ve. Entonces, ¿qué genera eso? Que los jóvenes no quieran decir ni que son curripacos, ni que son culeros, ni nada de eso. A muchos les da vergüenza decir que saben hablar, que nada así. Entonces, esa parte es compleja, pero la creatividad yo creo que es lo que puede generar que ellos se enamoren o no que se enamoren, sino que apropien un poco más su cultura y que cada vez con muchos temas se ven 10 más y se va Hay un tema, ¿no? Y es esto, cómo promover esa creatividad, cómo conectar vamos al músico que está creando o que está produciendo ya, porque ya hay vamos a hablar de eso. Cómo conectar con esa idea de aprovechar eso que los hace especiales, ¿no? Que los hace diferentes, que en términos de mercadeo si se habla sería como esa ventaja competitiva, esa cruz que tiene frente a otros. Profesor, si usted tiene una mirada más pedagógica, qué herramientas o qué mecanismos, qué maneras podríamos encontrar, hablo como sociedad, ¿no? Niña, no sé, desde la educación formal, desde los espacios informales, desde ejercicios que están organizándose desde la misma sociedad, ¿no? Hay hay varios grupos indígenas que están haciendo música, hay muchachos como los que trabajan con Pascual, hay otras experiencias aparte.
música, ¿cómo podríamos, como dado qué elementos sumarían para empezar como a conectar eso que se está haciendo con esa particularidad, digamos, del territorio? Yo me uno a lo que dice Pascual, como los nuevos músicos en este momento ya están haciendo sus nuevas propuestas musicales y pues de cierto modo en la parte comercial llama mucho la atención porque pues también da recursos. Entonces se va mucho a su música popular, pero el enfoque mío, el enfoque creo que es uno de los fundamentos principales y dejar esa huella, es que los chicos se enamoren desde su identidad, desde la música tradicional. Casi esta parte, porque hay muchos músicos que ya cantan, en las ferias hay muchos, antes eran muy escasos, ahora salen muchos grupos musicales en las ferias, que cantan, hay gente que ya sale en diferentes fiestas a nivel del país, y han sobresalido con su música popular. Y pues cada uno pelea porque eso es duro, no es fácil llegar a lograr a cumplir con eso. Pero el enfoque de la educación, trabajo en el Colegio de los Libertadores en este momento y junto con el profe Romelio, que es un sabedor, tiene bastante conocimiento, pues él sabe bastante desde el novénico. Entonces estamos haciendo un complemento para que tengamos las estrategias para que los chicos nuevos, se endulcen de la música a través del ejercicio, desde que creen música, desde lo tradicional, ¿no? Nos salimos un poco del contexto ya antiguo, porque sabemos, y eso ya lo sabemos, lo tenemos claro, que los jóvenes no quieren hacer ese carrito que hacían los abuelos. Pero entonces estamos tratando de que ellos buscarle las estrategias desde la formación, que hagan música, que el año pasado tuve la oportunidad de ver un coro y el coro que se logró hacer en los 3 meses que estuve trabajando aquí era canto escénico. Y solamente con el saludo Jare Baicao y lo que hacen, es a Dios, Jare Baicao, en Curipaca. Porque pues mi esposa es Curipaca, mis hijos son Curipaca, y yo soy el Cruz, en este momento estoy en un resguardo. Entonces el enfoque donde yo me he aprendido de la parte Curipaca, estoy tratando de enseñarles cantos tradicionales desde la composición y a ellos les gustaba bastante. Esos niños tocaban y cantaban y ese es como desde la parte académica y sale y les daba yo y tocaban su yapurtú y su carrizo. Tuvimos la posibilidad de salir a varias presentaciones donde los chicos antes les daba pena tocar un carrizo, un yapurtú. Pero la forma es buscar estrategias para que ellos se enamoren y sepan que son músicas muy hermosas. Y la gente que escuchó ese tipo de música estaban muy impresionados, inclusive varias personas del Ministerio de Cultura que estuvieron en ese día, estuvieron atentos a ese ejercicio pedagógico con los estudiantes. Creo que ese es el enfoque principal que hay que hacer, porque sabemos que las generaciones que están actualmente, que pues privilegiado, porque he tenido la oportunidad de tener muchos estudiantes y creo que el de mayor edad tiene casi 47 años y hacen música, pero se enfocaron a la música comercial. Sebastián, que es uno de los estudiantes, sí se enfocó a lo que es la música de la investigación, y eso para mí ha sido muy bacano, saber que él también hace música de ejercicio. Entonces, y así es lo que estamos tratando de hacer, desde la formación, desde el colegio, enseñarle a los niños que la música tradicional es nuestra identidad propia. Yo digo identidad porque pues, yo soy bogotano, pero en Bogotá duré 8 años y en Villa otros 8 años y 9 años y el resto aquí. O sea que llevo toda mi vida acá, soy un yaco de acá, soy varias. Entonces, esa identidad propia, ese reconocimiento a la identidad, a que ellos sepan que eso es importante desde la formación, ¿no? Ya desde lo de la parte de producción cual están haciendo unos ejercicios muy bacanos con los chicos que cantan ese tipo de música urbana, que es muy bonita también y les está incluyendo,
está Checo, que hace desde lo curripaco, hace el tipo de música que son muy bonitas. Ese es otro ejercicio. Sí, hay otra experiencia interesante que también quisiera que habláramos, pero ¿tienes algo que aportar? ¿No? A ver, no, no sé si la idea también, para que no se vuelva así como tan catedrático, que hablemos todos. Pregunten, digan algo. Sí, sí, quieren interrumpir. Pues en cuanto a eso sí, digamos que la parte de la educación formal creo que es como la mejor vía para poder mantener precisamente como el conocimiento de las tradiciones, ¿cierto? Ya hablando de lo que tiene que ver con la industria, sí, yo en lo personal creo que obviamente se puede funcionar, el tema es la fusión de géneros y de músicas, pero creo que hay algunas que es más difícil, por decir algo, la norteña con músicas con flautas de Sí. se puede hacer, claro que se puede hacer, puede sonar bien, pero ¿qué connotación tiene la flauta de acá y qué connotación tiene la música norteña? ¿Cierto? Entonces, a eso cuando nosotros trabajamos principalmente lo que es hip hop y reggae, ¿sí? O sea, son géneros musicales que tienen unas características muy similares a lo que le ha pasado a los grupos étnicos también, de la Amazonía, ¿sí? Discriminación, ¿sí? Unas condiciones sociales que también generan como de pronto poder identificarse mucho más fácil, ¿sí? Por eso, digamos, en Sudamérica ha habido muchas expresiones de rap en lenguas nativas, ¿sí? En Chile está rap en mapuche, en Ecuador están haciendo rap en quechua, ¿sí? Aquí estamos haciendo rap en sicuani, en cubero, en yeral, en curripaco, hicimos rap en piapoco, en barrancominas, ¿sí? Porque pues son géneros que se volvieron globales, ¿sí? Se volvieron globales, pero porque la población más vulnerable, la población más marginada, se identificó precisamente con esos géneros por eso, ¿sí? Porque representan esas necesidades que tiene toda la gente en muchas partes, ¿sí? Entonces es mucho más fácil generar una conexión, ¿sí? Que por ejemplo una norteña que me están diciendo pues, que es más traqueto de todos y que goleo y mando tantas avionetas, no sé para dónde, ¿sí? Como que eso está muy alejado de la realidad de muchísimas personas, no de todas, pero sí de muchas, ¿sí? Entonces, por eso yo lo veo como más complejo, ¿sí? El ejercicio con la música urbana ha sido muy interesante precisamente eso porque los mismos pelados se han dado cuenta como hey, podemos hacer esto, podemos hablar y no ha sido fácil, también hay algunos, no sé cómo decirlo, algunos estigmas porque muchos dicen como no, es que si meto instrumentos tradicionales en mi música, entonces tengo que hablar de la cultura, o sea, tengo que hablar de lo bonito del territorio, y es como no, o sea, vos puedes hablar de lo que quieras, cantar de lo que quieras, simplemente que esa sonoridad también va dando identidad al artista como tal, ¿sí? Y eso es lo que hemos tratado de buscar, o sea, cómo podemos lograr que haya un producto que pueda competir, ¿sí? en el mercado, porque lo que decía el profe, pues todos queremos comer de lo que nos gusta hacer en la vida, ¿no? O sea, qué mejor que eso, que uno poder vivir de lo que no le gusta hacer. Entonces, ¿cómo poder mantener esas tradiciones, esas culturas? Porque ellos son una cosa muy diferente que digamos yo digo, no, entonces voy a aprender curripaco, me voy a poner a cantar en curripaco y voy a escribir en curripaco, voy a utilizar los instrumentos a jóvenes que realmente han vivido, han crecido en el territorio, lo sienten, ¿sí? Entonces es como también poder ellos mantener mucho de lo que son. Les coloco el ejemplo de Yeco. Cuando yo empecé a trabajar con él, tenía 17 años, yo le decía, ¿usted por qué hace reggaetón? Y él decía, pues eso es lo que yo escucho que escucha por ahí, ¿sí? Y resultó que entonces él hacía reggaetón porque era lo que escuchaba, pero su modo de vida y su estilo de vida no tenía absolutamente nada que ver con el reggaetón.
¿sí? Yeco es un pelado que no se toma una cerveza, no se come un cigarrillo, Yeco no va a fiestas, Yeco lo que hace es salir a las 5 de la tarde a pescar, te echan palma, baja Manaca, baja Ceje, ¿sí? O sea, entonces, como que él también en un momento fue un proceso largo, ¿sí? Pero él en un momento como que empezó a sentir que, pues, que eso que él hacía, que eso que él cantaba, pues como que no iba mucho con lo que él era también como persona. Y ahí fue que empezó a conocer otros géneros, otros ritmos, que empezaron a llamar más la atención. ¿Por qué? Porque pronto conectaban mucho más con su estilo de vida, con su forma en donde él vive. Él es de medio de economía, de la comunidad también. O sea, por ejemplo, él aprendió a hablar español fue cuando tenía más o menos 14 años. Entonces es otra lectura, es otra lógica como tal. Y eso muchos lo han podido interpretar, los que hablan lengua, los que no hablan, los que hablan hablar lengua también se han interesado como porque ven que hay también hay un potencial, que hay muchas cosas muy valiosas que decir del territorio como tal, ¿sí? Porque pues en el mundo hay mucha gente haciendo lo mismo y hablando de lo mismo. Sí, hay algo clave, es como la música, bueno, el arte en general, ¿no? Que digamos, no solamente construye imaginarios colectivos, imaginarios sociales, sino que también es el reflejo de esos imaginarios que tenemos. Eso va como en doble vía, ¿no? Pues capaz que hayan otros géneros, otras apuestas, otros contenidos que puedan responder mejor a lo que son las personas en el territorio. ¿Sí? Tenemos una pequeña precisión que nos hace ustedes invocar a Sebastián. Sebastián Castillo, como decía, si es Seba, ¿cierto? Como decía el profesor Isidro, pues es un músico, es una persona pues, de acá en territorio que está escarbando esos saberes y pues, experimentando cosas. Dice que no se llama Yurupari, sino Didgeridoo, que son parecidos, pero sonoramente diferentes. Entonces, bueno, una posición ahí y aprovechamos ese paréntesis para saludar a las personas que nos están siguiendo en la página. Les compartimos el dato que para los próximos encuentros, pues también, si no pueden venir, pueden seguir la transmisión. La misma línea de lo que estaba diciendo Pascual, de lo que veníamos hablando con el profe, de cómo generar unos productos en la música. Yo quiero preguntarles, quiera los dos o alguien del público que quiera también meter la cuchara, es sobre cómo impulsar o qué elementos favorecen que haya un tránsito de la música como un hobby, como algo para parcharme, para disfrutar, hacia generar un proceso. Digamos, ya me dedico a eso, produzco, soy un músico profesional. Terquedad, hermano, terquedad. Pues no sabría cómo definir cuando una persona decide como dejar de lado el hobby, allá volverlo pues como su profesión. Creo que pues es apasionable mucho de eso, lo digo como terquedad, pero creo que eso ya son como decisiones muy propias de cada quien, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en los procesos que el profe Isidro llevó mucho tiempo en el Colegio de la Primavera, no sé cuántos, podríamos decir cuántos procesos, me corregirá, pero los 80, 100, 120, durante todos los procesos de todo el tiempo de la banda, y cuántos de esos se dedican hoy en día a la música como tal. Creo que los podríamos tener contados en las manos, ¿sí? Porque es que si hablamos de referencias en el territorio, no, porque no tenemos, digamos, artistas que hayan logrado consolidar una carrera musical como para que haya una referencia para las nuevas generaciones de decir yo quiero llegar hacia acá. Eso como por ese lado. Y sí, o sea, realmente ya eso es un tema muy, muy personal. De qué quieres dedicarte vos en tu vida, qué quieres hacer, y así como se dice, uno de joven muchas veces cambia muy fácilmente de pensar o de parecer. Entonces la verdad no sabía mucho como qué línea se debía correr para eso.
¿Qué puede ayudar a un músico? Pues vémonos en un muchacho, porque digamos, estamos hablando de cómo es, podemos pensar cómo podría ser, ¿no? Pensemos en un muchacho, una muchacha que diga, oiga, eso es como que le jalo a esto es lo mío. ¿Qué podría ayudar a esa persona para dar unos pasitos y yo creo que si se logran tener cosas de formación realmente completos, ¿sí? O sea, cosas de formación donde se logre realmente abarcar la formación, o sea, musical en toda su gloria, que permite un espectro amplio y poder generar una sensibilidad, y poder generar otras formas de conectarse. Creo que eso, porque a mí en mi caso como tal, pues la música, incluso antes como de estudiarla y de estar en eso, ya la música me iba como dando ciertas señales, por decirlo así, como que me fue llevando por ciertos caminos, siempre a explorar. En esa época se llamaban, o les decían en las ciudades, las tribus urbanas. Sí, entonces ahí estaban los hip hopers, los punkeros, los metaleros, y cada una de esas tribus a la final tenía como, no sé si qué pasa, una ideología, ¿sí? Unas formas de pensar, de hacer, de actuar, ¿sí? Y uno se empezaba como a identificar mucho con él. Entonces, a partir de eso, como que la música empezó como a decirme como, hey, va por acá, por allá, sí, me voy metiendo con esto me gusta, esto no me gusta, y ya llegó un momento en que fue como que me apasionó tanto lo que empecé como a vivir, a experimentar, que ya tomé la decisión como, hey, ya me meto de lleno a esto, pase lo que pase, porque obviamente es como en todo lado que usted que va a vivir, eso sí le va a dar, usted se va a morir de hambre, y usted de dónde sacó el gusto por eso, si de su familia, la familia de su mamá nadie hace eso, la de su papá tampoco, y usted no tiene usted de talento para hacer cosas, ¿sí? Y entonces por eso digo como que como madre, fue algo que me tocó tanto que ya como que se llegó a tomar la decisión. Entonces yo creo que si uno tiene unos buenos, o sea, una buena formación, muestran el mundo a través de la música, de otras maneras, creo que eso puede lograr hacer que la gente quiera pasar de simple hobby ya a una carrera de Sí, lo fundamental es el proceso. Cada proceso bien organizado, estructurado, de formación. Porque pues si hablamos, tanto los jóvenes de acá son los mismos jóvenes del Caldas. Y pues allá son procesos muy fuertes, muy grandes. Y la mayoría de los chicos arrancan desde muy temprana edad. Y cuando llegan ya a un cierto nivel musical, se orientan a ser músicos o a seguir su música como proyecto de vida. Cuando hay un proceso serio, ¿no? Cuando hay una entidad, una organización que lleva procesos. Batuta es un proceso que lleva muchos años y ha adelantado orquesta sinfónica y muchos músicos han sobresalido en el proceso de Batuta y arrancaron de cero, pero va por etapas. Pero sí es necesario que en el departamento o en el municipio se logre tener un proceso serio de promoción para que se pueda dar semilla más adelante y seguir adelante. Uno de los ejemplos es cuando tenemos banda por la paz, pero entonces en el Colegio Galán también es una banda que duró más de 5 años, sinfónica también. Entonces Carlos Suárez dice, allí arrancó ya Carlos en el Colegio Galán, y la primera también, y Ángela Cristina. Estuvieron allí arrancando y empezaron procesos, pero se acabó, no hubo ese gusto, se murió, sino en la primavera. Pero eran procesos continuos, constantes, con estructuras. Aquí en el Colegio de la Primavera había un proceso, era un semillero. El semillero era más de 300 estudiantes
luego estaba el de Prebasa, que era más o menos 80, 90, el de la banda, que eran como 50, 60, y el de monitores, que eran los que enseñaban. Entonces era un proceso estructurado durante muchos años, y eso lleva a que muchos músicos en este momento sobresalgan en la actualidad, pero sí se requiere que haya procesos muy serios, estructurados, con una malla curricular seria, y es necesario para que estos chicos, cuando entran a hacer la música, entran por hobby, porque les gusta, pero a medida que van madurando y van aprendiendo y van viendo el talento que tienen, se van enfocando y muchos siguen. Por ejemplo, uno de los estudiantes, Oviedo, Carlos Oviedo, él ya está en otro país haciendo música. Y el otro es la chica, no me acuerdo el nombre, la hija del profe, un momento. Marisabel también tiene 12, bueno, es pedagoga y tiene unas maestrías y está trabajando en universidades. Claro, todos los procesos y así sucesivamente, pero eso es como toca así tener procesos serios desde las entidades, ¿no? Serios, bien estructurados, con niveles, como siempre se ha querido. Y eso va a que más adelante sobresalga el desarrollo musical. Pregunta incómoda. ¿En el departamento están esas condiciones o faltan? Ahí de a poco, como ahorita arrancó el colegio la primera otra vez con el proceso, llegó unos docentes de afuera y están haciendo un ejercicio muy bonito. Esperamos que en el Colegio Libertadores podamos seguir haciendo también ese ejercicio desde lo étnico, pero pues no viene la cara de la cultura, las dificultades de continuidad de los profes, una cantidad de problemáticas que es la parte administrativa no deja que los procesos sean serios, porque no es la culpa de aquí ni allí, es como la culpa de todo un poquito, para que el proceso no se dé en los colegios, y eso es uno de los enfoques que dice Pascual, que ante el Ministerio de Cultura y ante la Administración Nacional, ya es que los docentes entren a los colegios, es súper importante, y que ya hagan parte de la parte educativa, es para que haya un desarrollo y que más adelante el proceso siga. Y eso sí se va sembrando, es como una semilla y va creciendo, pero ante todo amor por continuar. Paso a una pregunta para vosotros, la persona que se está moviendo ahorita en términos de producción musical y demás. Estamos hablando, como hemos hablado mucho de cómo formar, cómo conectar, ¿cierto? Cómo dar ese paso hacia lo profesional. En el compañía actualmente, ¿qué experiencias hay de producción musical significativas que usted pudiera compartirnos? O para generarnos esa idea de que es posible hacer algo. Bueno, pues desde la parte de la producción hay varias personas que han estado como cumpliendo ese rol de productor, así. Pero produciendo, digamos, música fuertemente, tenemos más o menos unos 5 o 6 artistas que han estado como ya dedicándose fuertemente a producir música. Hay 2 artistas de género llanero, un artista de género popular, un artista de género popular también, 3 de género popular, perdón. Hay algunos de género urbano y hip hop, de danza, que son como los que están apostando un poco más como a hacer una carrera artística como tal. Entonces, pues han sido, digamos, procesos en el territorio incipientes. Hasta hace muy poco se volvió a retomar, digamos así, como el tema de la producción musical en el territorio. Pero sí, ya hay artistas que se han estado como moviendo mucho en ese aspecto, que son Mauricio Rizales, Cristian Pérez, el Despecho, Robinson García Picaflor, Yeco,
este joven de Murcia también que está produciendo, hay algunos jóvenes de acá que también están en otras ciudades también haciendo música. Entonces ahí está, digamos que hace más que todo como un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Ya que en el territorio no hay referentes al respecto, al no haber referentes es complejo, la institucionalidad tiene una clara falta de visión de hacia dónde debe ir el sector musical y artístico del territorio. ¿Sí? No hay planeaciones, no hay objetivos, no hay metas. Como dice el profe, pues me parece, haciendo un paréntesis para llegar a donde voy, me parece muy interesante que se esté dando este espacio en este lugar, pues no porque sea de Carol, sino por el barrio. El Colegio de la Primavera tiene énfasis artístico por este barrio, ¿sí? Porque en este barrio se llegaron a sentar músicos, artesanos. Entonces, debido a que era el barrio artístico de Miria, se decidieron que el Colegio de la Primavera tuviera un énfasis artístico. Fundamental, es como el que ha sido, como el que ha sostenido, mantenido, ha tenido altibajos, ¿sí? Pero ahora sigue manteniendo sus procesos formativos. Es increíble que toda la gente y hasta tenemos docentes que dicen que para que el arte, que por qué no cambian ese énfasis, que no hacen otra cosa, ¿sí? ¿Eso por qué? Entonces, quería hacer como esa precisión de esto en este lugar, en este barrio, ¿sí? Y volviendo ya al tema, entonces no hay visión. Entonces los artistas que les ha tocado hacer a todos, improvisar, aprender a las malas, aprender a las patadas, en cierto sentido, porque ha sido como prueba y error. En muchos de los casos de ellos ha sido de esa manera, ¿sí? Aquí no se hacía un flyer, aquí no se hacía un video, aquí no se hacía una canción propia. Cuando yo llegué solo se hacían covers, nada más. Los músicos solo hacían covers, ¿sí? Y ha sido un proceso largo lograr que muchos productores no se entiendan que tienen que tratar de hacer lo propio, ¿cierto? No está mal ser un intérprete, no para nada, claro que no, ¿sí? Pero de la interpretación se vive de una manera muy diferente, ¿sí? Entonces, muchos de ellos ha sido así, o sea, ha sido empezando a grabar en su casa, experimentar, aparte que hoy en día toca tener quizá otro tipo de cosas, no solamente cantar, ahorita cantar pasa, digamos, en cierto modo en segundo plano, entonces tienes que manejar tus redes, tienes que saber hacer diseño gráfico, tienes que saber hacer videos, ¿sí? Tienes que ser tu propio manager, tienes que saber vender, tienes que saber cantar, tienes que ensayar, tienes que montar show, tienes que hacer puesta en escena, ¿sí? Entonces hay otra cantidad de cosas y para la mayoría eso ha sido de forma completamente empírica y como tanteando prueba y error, en la gran mayoría de estos artistas que están como en esa línea de tener una carrera artística. En ese panorama un poco difícil, ¿no? Que no te va a raspar, yo también, y que digamos está en otros escenarios o en otros campos del arte, ¿no? Piensa en literatura, capaz danza, son unas situaciones que son difíciles, que toca mucho arañar, y autogestión, y creatividad, y tenacidad sobre todas las cosas. ¿Qué podría mejorar ese panorama? ¿Qué podría facilitar ese camino que muchas personas, no solo jóvenes, ¿no? También hay gente adulta que está queriendo hacer música, que pudiera facilitar ese tipo de condiciones, estrategias, qué luz hay por ahí en el camino que nos puede decir, oiga, chévere que como sociedad pudiéramos optar con esto? Que quieran. Si alguien quiere también. No, es que yo la administrador público. Quisiera hacer como un aporte. Buenas noches. Es como resaltar hoy la presencia del profesor Isidro. Para mí él es alguien supremamente importante
importante. Como dice, llevo 36 años en esta región, yo tengo 34 y creo que hasta cierta generación no hay una sola persona que no haya pasado, que no haya tocado un instrumento y antes haya pasado por las manos del profesor. Realmente la mayoría. Pues, musicalmente. No, es censura. ¿Qué contexto ubica las cosas? Sin embargo, desde que conozco he sido una persona que incluso, según lo que yo pude vivir al lado de él, llegó a sacrificar su vida familiar por estar al lado de los muchachos, enseñándoles a interpretar un instrumento cuando muchos pensaron que no eran capaces, que no tenían los medios económicos, que en su familia no había ningún músico. Estaba él para enseñarnos desde muy pequeños. Entonces quería resaltar eso, realmente es una persona sumamente importante para muchos de nosotros. Entonces agradecerte, de verdad, es alguien que yo llevo en mi vida, es muy importante. Y pues a Pascual, gracias por ese dato de la primavera que no lo sabía y está súper. Sí. Es que en algún momento la conversación me perdió un poco, porque creo que el profesor está hablando ya más como el rescate de los sonidos tradicionales o de pronto de conservar esos aspectos musicales, pero el señor Pascual hablaba más como de cómo musicalmente, independiente de ellos, puedan emerger aquí los artistas. Sí, los dos conceptos. Sí, creo que digamos en mi caso como tal lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, ahorita estamos en la construcción de un banco de sonidos propios, ¿sí? Y todo eso se utiliza en la música, paisajes sonoros, todo lo que sea sonoramente identitario del territorio para utilizarlo en las obras musicales del muchacho, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hacemos es grabar los instrumentos, pero también otras veces lo que hacemos es ampliar lo que grabamos. Para los que no saben, el sampler es con un fragmento de una obra. Entonces, digamos, yo hoy grabo el Daucurí y sobre todo eso que grabé de esas fiestas, yo extraigo fragmentos y con esos fragmentos los incorporo a las composiciones, fusionándolo con los otros instrumentos, baterías, bajos, guitarras, sintetizadores y más lo que los muchachos pues cantan y proponen en lengua. Entonces se hace en lengua, se habla mucho también como de las tradiciones, de los clanes, de la cacería, de cierto tipo de prácticas, hablan de del Chupinay, de los espíritus del bosque, ¿sí? Entonces también como por medio de esa música moderna se cuentan esas historias del territorio con las sonoridades pues, propias de acá de la región. Lastimosamente, pues ya el profe cada vez es más difícil hacer investigación sobre música tradicional, cada vez está más alejado, no es tan fácil, además la confianza de las personas también es complicada, entonces estamos como también como en esa construcción precisamente como de esos bancos de sonidos. Sí, pero la pregunta era, creo que también en el sentido, si su merced piensa que de pronto al mezclar esos otros sonidos se pierda lo total, si es que de alguna manera puede rescatar. O cree que igual ese es el camino para de alguna manera rescatarlo de algún modo. Bueno, pero perdón, hay que mirar que el llano, en el caso de la música llanera, antes era pura música criolla, donde utilizaban, por ejemplo, un tambor que era el bajo, utilizaban la bandona y eso fue la historia. Ahora la música llanera hasta batería artista para interpretarla, pero eso es todo con ese fin, de darle ese gusto a la nueva generación, modernizar un poco la música, pero el contexto llanero sigue ahí. De la misma forma debe ser aquí de lo tradicional, viendo ya no tanto espiritual como lo hacen los ancestros, los abuelos, los sabedores, porque ellos no lo hacían para componer, para hacer música, sino algo de la vida cotidiana, del sonido que ofrece la selva y lo que viven ellos en la vida cotidiana.
disculpen la redundancia. Ahora lo que se quiere es que los jóvenes, los niños, a través de este ejercicio pedagógico, que como tristemente competir con el internet, con las tecnologías es muy difícil, entonces nos toca unirnos a las tecnologías para poder que se haga ya un ejercicio muy bonito, que es poder practicar con nuevas creaciones, innovación, sin perder el contexto indígena. No va a ser lo tradicional como hacían el carrizo, el cachovenado, que lo usaban para ciertas ceremonias, pero sí tocar el cachovenado, pero fusionando con músicas occidentales. Pues uno de los ejercicios que se ha estado haciendo, por ejemplo, con el Colegio de la Primavera, en ese tiempo, durante varios años, los chicos de grado 11, como proyecto de tesis para graduarse, ellos tenían que hacer el ejercicio durante todo el año, ese trabajo de investigación. Pero eso fue un enfoque del colegio, como si no era obligatorio, pero el colegio lo exigía como un requisito. Entonces, ¿qué hacía? Como los chicos, la mayoría son étnicos, tenían sus abuelitos, sus papás, entonces con ellos íbamos y grabábamos. Y pues yo tengo varios CDs, tenemos escritos de las canciones en la lengua materna y canciones en español, lo que ellos, las mujeres cantaban de arrullos y los hombres, y tenemos la recopilación de las músicas, que es un trabajo muy importante que se hacía en ese tiempo. Entonces, no solamente lo musical, sino lo de danzas, y era un complemento con artes. Entonces, decoraban con toda la artesanía, que representa cada dibujo o cada símbolo de los petroglifos, porque lo hacían, y hacían un escenario muy bonito desde lo tradicional. Y ellos hacían las danzas y así se hacía la música, y era un buen grado, casi todos tenían que presentar. Y eso era un ejercicio para que los chicos, cuando entraban a la universidad, llevaban conceptos que conocían, por lo menos. Ahorita usted le pregunta a un chico, bueno, ¿y cuántos municipios hay en el departamento? No saben cuántos municipios hay en el departamento. ¿Cuántos ríos grandes hay en el departamento? No conocen cuántos ríos hay en el departamento. ¿Cuáles son las zonas? ¿Cuál es el río más lejano de aquí? No conocen. Entonces, a través de este ejercicio, desde la música, ese contexto, se enfoca en que a los chicos van a ver música, como lo hicimos el año pasado, les enseñamos a cantar. Habían personas indígenas, mestizas, mestizos, porque todos somos mestizos. Ninguno es blanco, como dicen. Todos somos mestizos. Entonces, pero cantaban música por el pacto y tocaban, y para que les gustaba bastante. Entonces ya es un enfoque de formación, ya es un enfoque de producción, de ese tipo de ejercicio que es un poco más industrial, más avanzado, para aquellos jóvenes que ya tienen un nivel musical, que en cierto modo tienen que aprender a tener un nivel musical, si es de interpretación, ¿no? Porque si es de canto, pues ahora yo creo que todos podemos cantar con la IA, se canta de una vez y sale como cantante profesional. No necesita, si es afinado, si es medido, bueno, todo el mundo canta. Yo quiero meter la cuchara, profe, en cuanto a ese tema, sí que me hablo. ¿Cuál es tu nombre? Yaret. Yaret. Yo creo que a veces pensamos en la tradición como algo suspendido en el tiempo. Sí, como que eso es algo que está allá y debería quedarse como de esa forma, ¿sí? Pero yo creo que la tradición también todo el tiempo está en constante evolución. Hace mucho tiempo se decía que la música popular no podía volverse música tradicional, ¿cierto? Hablábamos como música tradicional, música popular y música erudita, ¿sí? Eran como las ramas pues generales. Entonces se decía que la música tradicional era lo propio de una región, ¿sí? Lo popular es lo masivo, ¿sí? La música erudita lo que nosotros llamamos música clásica. Entonces se decía que la música popular no se podía volver música tradicional, pero pasó en México que cogieron la cumbia colombiana y la volvieron
música tradicional y la interpretaron y se inventaron una vez que la cumbia rebajada. Y la danza, por ejemplo, la danza. y la bailan, y la cumbia rebajada pues es muy característico de... Y es moderna, es urbana, ¿no? Sí, porque lo que hicieron ahí técnicamente fue que bajaron de las 45 revoluciones a las 33 revoluciones en el tocadiscos. Eso bajó la velocidad y bajó el tono, y ahí sale el tema de la cumbia rebajada. Entonces es un ejemplo. Por ejemplo, en esa época era algo impensado. En Jamaica, después de una ola de muchos géneros y subgéneros, desde hace más o menos 15 o 20 años habla de los roots, o sea, una nueva interpretación de un género de los 70, por ejemplo, ¿sí? Y es como dice, la nueva raíz, es una forma de esta generación tomar y adaptar ese subgénero en particular. Entonces, para mí sí hay algo de la tradición. Bueno, y otra referencia que te quería dar fue un trabajo que hace la Fundación BIS, que es BIS Amazónica, que es en España. Ellos hacen trabajo en toda la Amazonía, y hace un año largo estuvimos en un curso con él, y nos mostraban desde la parte sonora y audiovisual todo lo que está haciendo en Perú, en Brasil. Y en Brasil había algo muy interesante, por ejemplo, de jóvenes de grupos étnicos que utilizaban la pintura corporal tradicional, pero con colores de neón fluorescentes, y con luces de neón se tomaban fotografías. O sea, es llevar todo eso a los gustos de los jóvenes, porque es que es muy complejo decirle a un joven que le mantenga suspendido en un gusto de hace X cantidad de tiempo. Por ejemplo, esa vez había una profesora acá del territorio, una curripa, que decía, no, de mi abuela vieran eso es sacrilegio. ¿Cómo así que esas pinturas de esos colores? ¿Cómo es posible que sí, el mundo va girando, el mundo va avanzando? Y yo, pues, en mi caso, sí creo que esas reinterpretaciones de la tradición se vuelven tradiciones en esos momentos. Pero lo que dice el profe, yo tengo los registros, y es un registro documental de memoria de un momento particular, y en muchos años se va a decir, eso fue de tal época, así, esto fue en esta época, y así se puede llevar una línea. Yo creo que es importante registrarlo, de cómo fue esa tradición sorteando lo que se le fue viniendo a través del tiempo. Yo puedo meter la cuchara. No, pues como conectando con eso, ¿no? Que las tradiciones que sobreviven son un poquito redundantes, pero son las que están vivas. Y la vida necesariamente implica movimiento, implica cambio, implica transformación. En manifestaciones artísticas que tienen por debajo la cultura, la manifestación es como la cultura se vuelve acción, bien sea al hablar, bien sea al hacer sonidos, al bailar, hasta como nos sentamos, ¿no? Depende, no sé si ustedes han visto anime o han visto algo de Japón, que no se sientan como nosotros, dejan los zapatos fuera de la casa, bueno, en fin, sí, la comida, pues ni hablar y demás. Pero en esas manifestaciones culturales que hay unos sincretismos, pensemos una especie de collage, de todo, unas amalgamas, de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, de manera individual y de manera colectiva, ¿sí? Entonces las tradiciones viven, cambian, se transforman y van siendo como pequeños retoños, unos florecimientos, unos afloramientos de eso que está pasando por debajo, que es de pronto más estructural, pero que no está muerto, ¿sí? O sea, pensarse, por ejemplo, el llano tradicional, uno dice joropo, ¿sí? Pero okay, el joropo tiene bajo eléctrico y les ha funcionado. Hubo unas apuestas, la misma arpa. Yo no creo que en tiempos más remotos la gente cargara en un caballo cruzando el mato, una arpa de esas gigantes españolas, gigantes, con el acordeón, con esta música de los palenques que salen con unas armónicas, porque el acordeón era muy grande, y mil cosas, ¿sí? Entonces digamos que las tradiciones se mantienen vivas si viven, y vivir implica esas transformaciones. Ahora, ¿qué tan abruptas son? ¿Qué tan irrespetuosas son? ¿Qué tan verticales son? Digamos, es lo que pasa un poco
con la educación, ¿no? Una educación monolingüe, es decir, en español solamente, una educación que nos enseña que el arte sí viene de otros lugares y acá no es arte sino artesanía, que la medicina es medicina si viene de otros lugares y aquí no es medicina sino brujería, ¿sí? Que viene la religión si es de otro lado y si es acá es chamanismo o no sé, brujería, superstición, la palabra y demás, ¿no? Entonces digamos que las transiciones, los híbridos, esos sincretismos no van en contra necesariamente de que una tradición viva o no, ¿sí? Creo que la apuesta de los actores, de nosotros como ciudadanos, vamos a ver, acomodar y digamos tener una actitud de diálogo entre saberes que son igualmente válidos. ¿Quién soy yo? Bueno, continuamos con el ejercicio que ya estamos por cerrar para no alargarnos tanto. Estamos hablando del panorama en el que está haciéndose música también acá en el departamento. En la música hay un elemento que es clave, una dimensión si se quiere, que es la circulación, ¿sí? Cómo eso que yo hago llega a otras personas, cómo va a otros lugares también, ¿no? Cómo hago que me escuchen. En el departamento, ¿qué está pasando en ese sentido? ¿Qué experiencias hay que pudieran generarnos una luz sobre qué pasa con los que se hacen? ¿Sí? Tal cual, profe, ¿qué vemos? ¿Cómo los artistas están dando a conocer lo que están haciendo? Yo vuelvo y reitero lo mismo, o sea, la institucionalidad es la que tiene las formas y los medios para lograr ese tipo de cosas. Y si no hay una visión clara de hacia dónde se quiere ir, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la circulación a los artistas locales les ha tocado inventársela a ellos mismos. Sí, hasta hace un par de años no circulaba ningún artista local en un escenario nacional. En la realidad, hasta hace muy poco. Y son contaditos los que tenemos que han podido pararse en tarimas importantes a nivel nacional. ¿Sí? Pero ha sido ellos buscando, mirando, muchos de ellos han tenido casi siempre la costumbre de pedir apoyo al comercio, gente que les quiera ayudar, tapazos, rifas, para poder mantener, digamos, ese sueño de que la música pueda llegar. Porque, digamos, todos necesitamos dinero, la música requiere también de inversión económica, inversión de tiempo, o sea, en general, ¿sí? Entonces, pues obviamente aquí no podemos hablar localmente de una circulación, donde claramente tenemos 3 festivales. Encuentro de 3 culturas, ¿sí? Se recuerda Encuentro de 3 culturas, Manaca de Oro, que tiene 3 versiones, y las fiestas de Barranco. O sea, donde, digamos, hayan condiciones técnicas ideales para que un artista pueda desarrollar su música, pues, y su obra como tal. Porque todo lo otro son para mí son actividades. Son actividades que se hacen en diferentes partes del pueblo, pero entonces hay una circulación, digamos, local, pero eso no trasciende más allá de un ejercicio regular en cuanto para el artista como tal, porque es que tampoco le brindan las condiciones para que lo puedan hacer de la manera adecuada. La institucionalidad nunca ha brindado las condiciones para que un artista esté pleno en un escenario, que es el momento más importante para el que uno trabaja. ¿Sí? En el momento en que usted está ahí mostrando su obra, donde está, siempre ha sido muy difícil en ese aspecto. Entonces, desde esa misma circulación local no ha servido tampoco para formar a los artistas. ¿Por qué? Porque no le hemos podido enseñar cuáles son las condiciones de un artista realmente en un festival, con un camerino, con una zona para él, ¿sí? Con su escenario completamente a disposición para que esté cómodo, ¿sí? Con una buena organización. ¿Sí? Aquí todos los que han estado en eso saben los fiascos que nos han tocado vivir con ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando de solamente 3 eventos al año que generan unas condiciones relativamente buenas para que se puedan presentar. Son 3, ¿sí? Y
Por eso hablo de la visión. Entonces, los que están mirando los llaneros, que giran por fuera, es porque ellos mismos han buscado sus contactos y sus maneras de poder estar allá. Ellos mismos muchas veces, o para poder iniciar, usted mismo tiene que costearse todo. De pronto, si consigue que le hagan un espacio a un artista de por acá, bueno, le abro el espacio, pero usted se tiene que costear hasta que no tenga un nombre. Porque cuando usted ya tiene un nombre, pues lo llevan, lo pagan, ¿sí? Pero hasta que eso no suceda, pues usted mismo tiene que ponerle su bolsillo para poder trasladar, para vivir, para poder moverse. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la institucionalidad? La institucionalidad es la que tiene la forma de poder hacer que el artista pueda girar, o sea, poder hacer convenios con otros festivales, poder hacer intercambios artísticos, pero no interesa, lastimosamente no interesa. Y cuando vamos a ver los presupuestos de esos festivales, tienen muy buen presupuesto, cuánto se gastan en los artistas nacionales, ¿sí? Pero cuánto le están pagando a los artistas locales. Siempre es una pelea también con eso, con el pago de los artistas locales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay gente que sepa cuánto hay que pagar a un artista local. Siempre creen que al local hay que darle lo mínimo. Nunca, o sea, es muy trágico que la misma gente del territorio no crea en el talento del territorio. Y siempre son las mismas discusiones y las mismas peleas. De donde un artista va a todo lo que yo les comentaba ahorita, quiere circular, usted quiere circular por redes, pague las publicidades. Quiere circular por redes, haga un video. ¿Cuánto le cuesta hacer un videoclip a un artista también, cierto? O sea, que es que y el vestuario, le tengo que pagar a los músicos, y tengo que ensayar. Y bueno, digamos que acá en el pueblo, pues no hay que pagar ensayaderos porque no hay, por ejemplo, ¿cierto? Por eso no se pagan porque no los hay. Pero en una ciudad, ¿cuánto dinero te gastas para poder ir a ensayar, para poder montar tu show de lo que me vas a mostrar live? ¿Sí? Y ahí, de ese pago, es donde el artista puede decir, bueno, esto me queda a mí, esto lo invierto en el proyecto, esto lo puedo pagar esto lo puedo pagar esto. Pero si ni siquiera pagan, ni siquiera lo mínimo acá. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Para dónde va? Hay veces la institucionalidad cree que la circulación es la itinerancia. Hablaban de poner a los músicos por ahí en las esquinas a interpretar una canción y pagarles por eso. Sí, era el chiste. Eso fue una de las conversaciones que llegamos a tener hace como año y medio, 2 años con una gente acá y pensaban que circular era eso, ponerlos allá en el puerto, ponerlos en el Parque Flor de Inírida y que eso era circular. Entonces ahí uno dice, bueno, complejo que las instituciones que son los que tienen los recursos para ese tipo de cosas piensen de esa manera sobre música, ¿sí? Y que ya lo que decía el profe ahorita, hace unos años, estamos hablando 2018, eran los mismos 5 grupos para ferias. Ahorita vaya a ver cuánta gente aparece con una feria, ¿sí? Eso es otro tema también, las contrataciones, porque entonces hacen muchas jugadas para lograr pagar muy poco a los artistas. Y esos son temas ya de contratación, y eso pasa en la música, y pasa en educación, y pasa en la salud, y pasa por todo el mundo, ¿sí? Entonces, es difícil. Nosotros hemos pensado mucho, hemos tratado de crear un circuito regional, hemos tratado de hacerlo, es muy complejo por las dificultades del territorio, es muy costoso. Nosotros hace poco tenemos un proyecto que llamamos Unión Nativo, y dentro de ese proyecto nosotros hacemos un festival de hip hop, que precisamente lo hacemos acá en el Parque del Terpel. Esa ha sido la casa de nosotros siempre, el Parque del Terpel. Con ese proyecto logramos hacer un intercambio con artistas de Medellín y con artistas de San José del Guaviare. En San José del Guaviare trajimos una muralista, ¿sí? Y nosotros logramos enviar a un rapero a un festival allá en el resguardo. Pero entonces, mira qué paradójico que para poder llegar a San José del Guaviare tocó mandarlo. La ruta fue Villavicencio, eso es bueno, San José, Villavicencio y Mérida, nosotros Mérida, Villavicencio, San José, ¿sí?
Entonces, pensarse en un circuito regional es muy complejo porque todo tiene que ser con conexión con Villavicencio, con Bogotá, para poder llegar a Orfez o a Leticia. Entonces es muy complicado. Y afuera la competencia es fuerte, y si no hay productos que sean atractivos y competitivos, se vuelve más difícil, ¿sí? Es la única manera, poderte mostrar algo para que se puedan interesar en otros lugares donde digan, oiga, esto está bueno, vamos a llevarlo, vamos a traerlo, ¿sí? Es como los únicos negocios que hay por ahí es, de resto, no. Falta espacios de participación para los artistas, falta espacios de participación ciudadana, también hace falta mucho la formación de los públicos. La formación del público creo que ha sido una de las falencias también acá en el territorio, porque los artistas yo siento que ellos muchas veces no se sienten valorados en el camino, y los poquitos que han podido salir siempre dicen lo mismo, es que afuera sí me aplauden, afuera sí me respetan, afuera sí tal. Pero allá, ¿cómo se pone la gente aquí con un yo me llamo? Traen un yo me llamo cada 8 días a mi discoteca y eso se llena. Y está bien, la gente va a consumir, ¿cierto? Y eso también es un llamado que el nivel artístico, el nivel musical tiene que subir, tiene que crecer. Y para eso se requiere disciplina, se requiere mayor trabajo, mayor rigor, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar un poquito esto que nos cogió la noche. Quiero que nos despidamos. Bueno, primero si alguien quiere preguntar algo, antes de que pasemos como a la despedida, opinar. Bueno, quiero que porque lo han mencionado de laditos, que de manera sucinta le cuenten pues, a quienes están acá y a quienes nos están viendo a través del live, qué está haciendo, cuál es la apuesta del profe con el tema del museo, entiendo que se llama. ¿Qué es? ¿Cómo la gente puede conocer su experiencia? Pues también una pregunta para pasar, pero con su proceso. Bueno, en este momento hay dos enfoques, uno es formativo en el Colegio de los Libertadores. Ya le he comentado que con el doctor Romero estamos haciendo el trabajo técnico de formación a las nuevas generaciones, ¿no? De la primaria hasta la secundaria, pero nos estamos enfocando más en primaria, porque creo que esa es la semilla. Y desde el Museo Comunitario estamos tratando de que los jóvenes, los universitarios, los niños, conozcan su propia cultura. Invitarlos a que conozcan el Museo Comunitario. Está organizado por 4 puntos. El primer punto está en la biblioteca departamental, donde está ubicado todo lo que recorre todos los puntos. El otro es el Parque Amarrú, que queda en el Coco, que es todo el patrimonio documental. El otro está en el Colegio de los Libertadores con el profe Romelio, que es lo de medicina tradicional. Y está en el resguardo indígena de Tierra Alta, lo que es el Museo Sonidos de la Selva, llamado Jimacapu, los que escuchan. Y allá hablamos no solamente de la música, sino del sonido de las aves y los insectos sonoros. Dentro de poco nos va a llegar un trabajo muy bonito en donde tenemos la recopilación de las diferentes aves del resguardo, y pues ahí está la ficha técnica, pero también está la sonoridad de esa ficha. O sea, si ustedes quieren escuchar cómo suena el búho, usted oprime ahí el búho y está la ficha técnica, pero también está lo que son los instrumentos tradicionales. Está un homenaje a nuestros sabedores músicos ancestrales que ya no están, y los que todavía están. Tenemos la biblioteca que se llama Kerrabi, donde está toda la documentación sobre el avistamiento de aves y la sonoridad de las aves, y todo lo que habla de la cultura de aquí de nuestro departamento. Pues invitarlos a que nos acompañen allí, puedan hacer todo el recorrido, dura más o menos 2 horas, en donde ustedes van a vivir la cultura, no solamente escuchar, sino que vamos a hacer música y vamos a aprender un poco de la cultura de aquí, por lo menos de la etnia Corepaca, que en este momento nos estamos enfocando a la etnia Corepaca. Más adelante ya cubrimos otras etnias, pero en este caso estamos siempre enfocados a la Corepaca. ¿Qué hace una persona que quiere ir a ver el museo? ¿Dónde lo contacta? ¿Quién llama? Bueno, ahí estamos en Ecoposada Caraná Nativa por la página de Google,
Caraná. Ecoposada, Caraná Nativo. Ahí todo, y el que quiera pues comunica al 310-320-8188 o al 310-859-9010, y pues hay un grupo y pues ahí nos organizamos para que puedan tener esa apreciación de ese museo. Y ese museo es una madriguera. ¿Conocen las madrigueras? Las madrigueras es las casas de muchas de las especies de animales que hay en la selva. Todas viven casi en madrigueras oscuras. Entonces nosotros lo hicimos de esa forma, una madriguera donde va a haber oscuridad, pero va a haber luz desde la cultura. Muchas gracias. 310-320-8188. El mismo de hace 34 años. Escribe los mensajes. ¿Cómo se llama? 310-320-8188. Desde que empezaron los celulares es el mismo. Desde el Nokia 1100. Desde cualquier celular. Bueno, parcial, cuéntenos. Bueno, pues nosotros desde la Corporación Yucuta trabajamos principalmente lo que es la fusión de la música tradicional con ritmos pues, como modernos, y también trabajamos la parte audiovisual con comunidades étnicas. Eso es básicamente lo que nosotros estamos enfocando ahorita con la música. ¿Ustedes ofrecen servicios para que la gente se grabe una canción o necesitamos hacer algo que queremos registrarlo sonoramente? ¿Puede contar? Sí, claro. ¿Usted Sí. a dónde se encuentran? La publicidad, hermano. Bueno, la de la corporación queda en el barrio Valderales, eso es vía al aeropuerto. ¿Sí? En Instagram también aparecemos como Corporación Yucuta y no al teléfono. Bueno, ahí está bien. Bueno, ¿algo más? No. Bueno, quiero, para que cerremos el ejercicio, agradecerles a todos por estar acá, por haber hecho el gasto. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. No, mentiras, pues gracias por venir, por la paciencia. Si quieren seguir viniendo, estaremos ahí publicando. Los que no tienen la página, pues como siguiéndola, los invitamos a que la sigan. Se llama Café Peregrinos con S. Y bueno, esperamos pues volverlos a ver acá. Al profesor Isidro, muchísimas gracias. A Pascual, muchísimas gracias. A Carol, que fue la de la idea prácticamente, por la que está cediendo este lugar para este ejercicio que queremos. Ojalá pueda tocar más temas, no sé, medicina. El otro día hablábamos de bonos de carbono, incluso, ¿no? Literatura. Bueno, hay mucho de qué hablar. Entonces, pues, muchísimas gracias. Nos despedimos de todos. Quiero que le regalen un aplauso a todos los invitados.